Este es el video número 3 del tema límites con formas indeterminadas 0 sobre 0. Como ya vimos en casos anteriores, podemos ocupar los distintos tipos de factorización para evitar dicha indeterminación cuando calculamos el límite de alguna función. En esta ocasión emplearemos la factorización de la suma o diferencia de cubos, ¿sí? Estas reglas las estudiamos en el curso de álgebra. Cuando tenemos una suma de cubos, ¿verdad? Vamos a emplear esta regla respetando esos signos, y de igual forma cuando tenemos una resta. Ok, para que nos quede más claro y podamos recordar estas reglas, vamos a realizar dos ejemplos. Si yo quiero factorizar la suma x cúbica más 125, lo primero que debo de realizar es obtener la raíz cúbica de ambos términos. En este caso, ¿verdad? Al ser la misma potencia con el mismo grado de raíz, se cancela y nos queda x a la 1, ¿sí? X a la 1. También obtengo raíz cúbica de 125, que en este caso es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 por 5 nos devuelve el radical. ¿Ok? Bueno, ya que tengo estas dos raíces, las voy a ir sustituyendo en esta regla. En este caso, cuando yo me refiera a A, lo voy a tomar como x y a B como 5. Entonces aquí me pide A más B, x más 5, por A, es decir, x al cuadrado, x cuadrada, menos, ¿sí? Este menos se debe de respetar, la multiplicación de ambos, ¿sí? X por 5 o 5 por x, 5x, más b, es decir, 5 al cuadrado. Y vamos a desarrollarlo. 5 por 5 nos da 25. Esta sería la factorización de esta suma de cubos. Vamos a ver ahora una diferencia, ¿sí? Una resta. Si yo tengo x cúbica menos 1, también lo puedo factorizar. Nuevamente, lo primero que debo de realizar es las raíces cúbicas. Raíz cúbica de 1, de x cúbica, que será x, y raíz cúbica de 1, que es 1. Recordemos que en el caso de 1, pues es 1, porque 1 por 1 por 1 me sigue devolviendo el 1. Y bueno, ya dijimos, ¿verdad? El primero va a ser A y el segundo va a ser B. Entonces vamos a dar seguimiento a la regla. A menos B, x menos 1, por A al cuadrado, es decir, x cuadrada, más la multiplicación de los dos. 1 por x, una x, más el segundo, ¿verdad? Que es b, 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Bien, entonces de esa forma ya tenemos la factorización de una suma de cubos y de una diferencia de cubos. Insisto, solo hay que respetar y seguir estas reglas con los signos que nos indican. Bien, pues vamos a realizar ahora sí el cálculo de límites empleando este tipo de factorización. Para ello, ¿verdad? Vamos a trabajar con la siguiente función. Bien, busco el límite de la función x cúbica más 1 sobre x más 1. Cuando x tiende a menos 1. Cuando x tiende a menos 1. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Vamos a realizar primero la sustitución directa para ver qué sucede. Tendría menos 1 al cubo más 1 sobre menos 1 más 1. Ojo, x tiende a menos 1. ¿Sí? Estamos respetando el signo. Bien. Cuando yo elevo menos 1 al cubo, ¿qué me queda? Menos por menos más y por menos, menos. 1 por 1, 1 y por 1,
menos 1 más 1, 0. Y bueno, vemos que también en el numerador me queda menos 1 más 1, 0. Entonces se presenta la indeterminación 0 sobre 0. Bueno, en este caso, ¿verdad? Yo ya sé cómo factorizar una suma de cubos. Así es que vamos a aplicarla. Sabemos que lo primero que debo de hacer para factorizar una suma de cubos es obtener raíz cúbica de x cúbica, en este caso, que es x, y raíz cúbica de 1, que es 1. Con estos dos datos, ¿verdad? Y siguiendo la regla que ya conocemos, pues vamos a realizar la factorización. Me quedaría x más 1 por x cuadrada menos 1 por x, una x, y más 1 al cuadrado, que es 1 por 1, 1. ¿Sí? Ahí ya tengo la factorización de mi suma de cubos. Y bueno, en la parte de abajo, ¿verdad? Tengo x más 1. Y si nos damos cuenta, con esa factorización, yo ya puedo cancelar, ¿verdad? Uno de los factores, x más 1. Por lo tanto, mi función queda simplificada como x cuadrada menos x más 1 sobre 1. Recordemos que cuando el 1 queda abajo lo puedo omitir. Entonces voy a obtener el límite de mi función simplificada, x cuadrada menos x más 1, ¿verdad? Cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? Recordemos que el valor al que tiende x no cambia. Y bueno, realizo mis sustituciones. Menos 1 al cuadrado menos 1 más 1. Menos 1 al cuadrado, menos por menos más, y 1 por 1, 1. Menos por menos más 1. Y más 1. 1 más 1 más 1, 3. Entonces mi límite es 3. Con esta factorización de la suma de cubos, evité la indeterminación 0 sobre 0 y mi límite es de 3. Veamos un ejemplo más. Recordemos, ¿verdad?, que en ocasiones debo de emplear más de una factorización. Puedo emplear un tipo de factorización en el numerador y un tipo de factorización en el denominador. Bien, ahora trabajaremos con esta función, x cúbica menos 8 sobre x cuadrada más 5x menos 14, cuando x tiende a 2. Nuevamente, ¿verdad? Comprobamos, ¿verdad?, que se trate de una indeterminación. Entonces sustituimos 2 al cubo menos 8 sobre 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 14. Cuando elevamos 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Nos queda 8 menos 8. Y en la parte de abajo, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Más 5 por 2, 10. Menos 14. 8 menos 8, 0. Y aquí, ¿verdad?, en el denominador, 4 más 10, 14. Menos 14, 0. Entonces también se presenta la indeterminación 0 sobre 0. Vamos a realizar entonces la factorización que corresponda. Si nos damos cuenta, en el numerador tengo una diferencia de cubos, ¿sí? Recuerden que 8 es 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces vamos a aplicar la factorización de una diferencia, ¿sí?, de una diferencia de cubos. Obtengo raíz cúbica de x cúbica, que es x, y raíz cúbica de 8, que como ya dijimos es 2, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Bien, entonces vamos a escribir su factorización, que será x menos 2 por x cuadrada más 2x más 2 al cuadrado, que será 4. Ahí ya estamos siguiendo la regla que vimos al inicio. Usted lo puede comprobar. Y bueno,
Está muy bien, ahí ya factorizamos, pero si nos damos cuenta, también tengo que factorizar el denominador, porque con estos dos factores no puedo cancelar, ¿verdad? Vamos a observar muy bien qué es lo que tengo abajo. En la parte de abajo tengo un trinomio cuadrático, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que para factorizar este tipo de expresiones, lo que debo de hacer es obtener raíz cuadrada de x cuadrada, en este caso es x. Entonces abro dos paréntesis, ¿verdad?, en los cuales coloco x. Y ahora debo de buscar dos números que sumados o restados me den 5 y multiplicados menos 14. Bueno, en este caso, ¿verdad?, vamos a pensar en el 7 y en el 2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 7 menos 2, ¿no?, 7 menos 2 me quedan 5. Se cumple este dato. Y si los multiplico, 7 por menos 2, más por menos 7 por 2, 14. Entonces, estos son los dos, perdón, estos dos son los números que completan mi factorización. X menos 2 por X más 7. El 7 positivo y el 2 negativo. Y bueno, con estas dos factorizaciones que realizamos, podemos ver que sí podemos cancelar uno de los factores. X menos 2. Por lo tanto, ¿verdad?, al aplicar mi límite nuevamente, lo único que debo de tomar en cuenta es x cuadrada más 12x más 4 sobre x más 7. Cuando x tiende a 2. Bien, realizo mis sustituciones. X cuadrada, que sería 2 al cuadrado, más 2 por 2, más 4, sobre 2 más 7. Bien, vamos a ver. 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2, 4, y más 4. Sobre 2 más 7, 9. En este caso, ¿verdad?, nuestro resultado será 12 novenos. Que lo puedo simplificar, ¿verdad?, aún más, a 6, no, perdón, a 4 tercios. A 4 tercios. Ese sería mi límite. ¿Ok? Ese sería el límite de mi función. Aplicando la factorización de una diferencia de cubos y también una factorización de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Ok. Sí, entonces no debemos de dejar atrás los otros tipos de factorización que ya estudiamos. ¿Sí? Siempre debemos estar atentos para determinar cuál es el tipo de factorización que debo de aplicar. O que puedo aplicar, ¿verdad? Porque la misma expresión algebraica me dice cuál es el tipo de factorización que puedo aplicar. Bueno. Entonces, usted realizará 3 ejercicios. El límite de x cúbica menos 125 sobre x cuadrada menos 7x más 10. Cuando x tiende a 5. También el límite de x cúbica menos 27 sobre x cuadrada menos 9. Cuando x tiende a 3. Y por último, el límite de x cúbica menos 8 sobre x, bueno, aquí le vamos a dejar x más 8, x más 8 sobre x más 2 cuando x tiende a menos 2. ¿Ok?